Entonces, frases célebres o frases emblemáticas de diferentes corrientes o pensamientos. Vamos con la primera. Si ustedes recuerdan a Stephen Hawking, que fue este científico del siglo XX y XXI, de hecho murió hace como unos 3 años, creo que murió en el 2017, un hombre súper importante, vamos a decirlo así, en la rama de la ciencia, de lo científico. Era este señor que tenía una condición física de salud que lo mantenía sentado en una silla de ruedas, que no podía hablar y que tenía algunos aparatos especiales para que sus pensamientos fueran pronunciados. Él dijo lo siguiente, una de tantas frases célebres, ¿no? La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir. La raza humana, se los vuelvo a repetir, una de las tantas frases célebres de este señor. La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir. Esta es una frase muy que identifica mucho al ateísmo, porque ustedes saben que el señor Hawking era ateo. Y cuando menciona a Dios ahí, que debe ser muy aburrido ser Dios, obviamente lo menciona de una forma sarcástica. Y de esta manera pues identifican muchas corrientes, especialmente los ateos, porque él lo era. Otro pensamiento, otra frase emblemática. La filósofa llamada Simone de Beauvoir, es que es en francés, yo de francés más bien poco. Digamos que la filósofa Simone, ¿listo? Ella fue una de las figuras más representativas, pero llega una a serlo. Ningún destino biológico, escuche esto, físico o económico, define a la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre macho castrado al que se califica como femenino. Voy a volvérselos a leer el pensamiento de esta señora Simone. Repito, una mujer de mucha influencia en el feminismo del siglo XX, dijo lo siguiente: no se nace mujer, llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define a la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho castrado al que se califica como femenino. Y esto obviamente es una frase emblemática para las feministas, para este movimiento feminista. Ahora, a mí me llamaba mucho la atención cuando estudiaba estas frases célebres y estos pensamientos, porque decía, wow, esto viene de atrasito. ¿Cómo así que no se nace mujer? Uno llega a hacerlo. Cualquier parecido con otros movimientos, cualquier parecido con otras ideologías que usted ya sabe cuáles son, sea mera coincidencia. No voy a decir diosidencia. Ahora vamos a mirar rápidamente unas frases de filosofía, listo, de unos filósofos que de repente a usted le suenan. Listo, frases célebres. Friedrich Nietzsche dijo lo siguiente: ¿es el hombre solo un fallo de Dios o Dios solo un fallo del hombre? Ojo, Platón dijo, solo hay un Dios y es el conocimiento, y una maldad que es la ignorancia. Aristóteles dijo, Dios es una especie de rueda que mueve todo, pero a ella misma no se mueve. Buda, Siddhartha, Gautama, el que ustedes conocen, el gordito panzón, líder del budismo. No vivas en el pasado, no imagines el futuro, concentra la mente en el momento presente. Ustedes se vieron Kung Fu Panda, ¿no? Ya se dieron cuenta de dónde salió esa frase. Voy a volvérsela a decir. No vivas en el pasado, no imagines el futuro, concentra la mente en el momento presente. Mahoma dijo lo siguiente, el líder del Islam, el gran profeta de los musulmanes, dijo lo siguiente: no paséis el tiempo soñando con el pasado y con el porvenir. Estad listos para el vivir el momento presente. Algo muy parecido a lo que dijo Buda, ¿no? Entonces vamos a vivir el ya y el ahora y el mañana de malas. Es lo que quisieron decir de alguna manera. Entonces, estas frases célebres existieron, existen y existirán. Estas frases célebres, perdón, ¿no? Existieron, existen y existirán muchas de estas frases célebres. Durante toda la historia existirán frases célebres porque muchas más personas las están diciendo. Sí, no les mencioné a otra cantidad de personas, no sé, Lady Di, la Madre Teresa de Calcuta, el Papa Francisco o los papas pasados, ¿sí? El Dalai Lama, Gandhi, etcétera, etcétera.
Entonces, las frases que les mencioné y las tantas que existieron, existen o existirán, las personas las hacen su filosofía de vida. Entonces dicen, yo vivo, yo respiro y yo me muevo. ¿Por qué? Yo tengo este pensamiento, mi posición es esta, la que dijo Nietzsche, la que dijo Platón, la que dijo Aristóteles, la que dijo Buda, la que dijo la filósofa Simone, etcétera, etcétera. Esa es mi filosofía y mi pensamiento de vida. Se basan en esas frases célebres. Ahora, nosotros como cristianos tenemos la Biblia y con la Biblia no vamos a decir que tenemos frases célebres dentro de la Biblia porque no podemos reducir la poderosa palabra de Dios a frases célebres. Sin embargo, sí tenemos versículos bíblicos que son estandarte de nuestra fe, como por ejemplo Juan 3:16, que es el versículo más utilizado, un versículo de verdad que nosotros usamos mucho porque quizás entendemos o comprendemos que en él como que se condensa todo el plan de salvación. Juan 3:16. Por eso hoy creo que comprenderás este versículo mucho más de lo que lo habías comprendido antes. Lo estudiaremos de una forma especial, mucho mejor de lo que tú quizás lo habías estudiado antes o lo habías comprendido antes. Ahora vamos juntos en casa. ¿Listo? A ver. Vamos ahí preparados. ¿Listos? Vamos en casa todos. Conmigo, a ver. Sí, usted, mi hermanito. Usted, mi hermanita ahí, por favor. ¿Listo? Tome aire. Ahí usted está sentadito, por favor. No recostado. Espero que nadie esté recostado por ahí. Por favor, todos estamos listos y pendientes a esta palabra del Señor. Juan 3:16, vamos a pronunciarlo, vamos a decirlo, vamos a citarlo de memoria. Por favor, si lo tienen en la Biblia, déjenlo ahí abiertico. Ahorita vamos a leer su contexto. Pero Juan 3:16 dice de la siguiente manera, a la voz de uno, a la voz de dos y a la voz de tres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, vi por ahí algunos balbuceando. Por favor, les voy a dar otra oportunidad. Unos trastabillaron, ahí van, porque de tal manera el Señor creó la palabra del mundo. Amén. No. Vamos a decirlo otra vez. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Listo? Vamos de nuevo a la voz de uno. Juan 3:16, cargando a la voz de 2, Juan 3:16, listos, y a la voz de 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, les felicito. Es un versículo bíblico súper reconocido y muy utilizado, vuelvo y repito, porque quizás entendemos que en él se condensa el plan de salvación. Ahora, esto es lo que dice textualmente, esto es lo que recitamos de memoria, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que significa y qué es lo que representa para nuestra vida? Si no lo estudiamos como deberíamos y si no lo aplicamos y lo vivimos, peor aún, se puede convertir solamente en una frase célebre de cajón de Aristóteles, de Platón o de Buda. Podemos tener nosotros el conocimiento de sabérnoslo de memoria, este versículo, y decir, es que mi versículo emblema como cristiano es Juan 3:16. ¿Pero qué significa? No solamente recitarlo. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué representa para nosotros como cristianos? Entonces, ahora sí vamos a leer el contexto, ¿vale? Juan capítulo 3. Todos ahí. Juan capítulo 3. Rápidamente vamos. Juan capítulo 3. Estamos ahí. Es súper sencillo de encontrar. Y yo lo voy a leer a favor de ustedes también, aquella persona que quizás por algún extraño motivo no tiene Biblia, estás conociendo apenas del Señor. Tranquilo, que yo sé que Dios te va a proveer y vas a poderte dar el mejor de los regalos que una persona se puede dar a sí mismo. Alguien dirá unas vacaciones, alguien dirá esta cazuela de mariscos me la merezco porque trabajé mucho por ella, alguien dirá este celular yo me lo merezco porque he buscado la manera de tenerlo. No. El mejor regalo que te puedes dar a ti mismo, si no la tienes, es una Biblia. Y aquellas personas que tienen por allá la viejita de la viejita, a la Biblia me refiero, ojo, y la tienen ahí, ya está un poquitico desgastada. La Biblia me refiero, por favor, pueden decir, voy a comprarme una. Y se hacen ese regalo ustedes. Amén. Juan capítulo 13. Hablaba esto para darles espacio que encontraran Juan capítulo 3. Tiene como título en la Reina Valera del 60, Jesús y Nicodemo. Vamos con toda. ¿A cuánto les gustan las historias? Amén. Muy bien. A mí me encanta la historia. Ustedes saben que me meto, me pongo la túnica, las sandalias, no sé, un kipar o algo en la cabeza, un turbante, lo que sea, y salimos para el viaje en el tiempo. ¿Preparados? ¿Listos? Nos fuimos en 3, 2, 1, ya. Juan capítulo 3. Vamos verso a verso a estudiar esta historia maravillosa. Por favor, ajústese el cinturón porque despegamos. Recuerde que las personas que están a su lado no lo vayan a distraer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un hombre, ojo a esto, vamos verso por verso.
un hombre de los fariseos. Usted y yo sabemos o conocemos, y para el que no, le recuerdo un poquitico, un fariseo era los fariseos eran una secta creada más o menos 2 siglos antes de Cristo, una secta las cuales se jactaban de que cumplían la ley, de que estudiaban la ley. Muy poca gente en ese entonces, para que ustedes sepan, tenían acceso al estudio, acceso a conocer de letras, a aprender a leer y todo lo demás, y mucho más o mucho menos tenían acceso a interpretar. Entonces estas personas eran de clase media alta, eran personas que se le daban muy bien con los comerciantes y con el gobierno del pueblo. El gobierno de los judíos en ese entonces era un gobierno político religioso. Por eso el sumo sacerdote, sanedrines y todas las personas que también servían en el templo, era una mezcla entre lo religioso y lo político, y los fariseos se metieron ahí. Era gente un poquitico bien puesta económicamente. Esta era la secta a la que pertenecía Nicodemo. Conocía y sabía, de pronto tenía algún estatus. Es más, tenía tanto estatus que no solamente dice que se llamaba Nicodemo y era fariseo, sino que dice que era un principal. Ojo a esto, principal entre los judíos. Cuando estudiamos un poquitico a fondo, entendemos que quizás era un magistrado, es decir, una persona que tenía algún tipo de autoridad administrativa, o por lo menos se codeaba con las personas que tenían autoridad de gobierno en el pueblo. O sea que Nicodemo no era cualquier personaje. Adicional a esto, para ser fariseo y para ser principal entre los judíos, para tener ese cargo casi que político también, tener ese cargo como administrativo también, aparte de religioso o de conocer de letras, era un hombre que debía cumplir con ciertos requisitos. Y en esa cultura, y más en ese tema de los fariseos, ellos debían tener cierta edad para poder ejercer estos cargos y estos puestos. Para que usted tenga una idea, una persona de 30 a 40 años apenas es un pichón. Pichón de palomo, dicen en mi barrio. Apenas es un pichoncito. O sea que lo que podemos deducir de Nicodemo para tener este cargo y ser de esos fariseos autoritarios y que tenía voz y voto, era un hombre pasadito los 40, por ahí llegando a los 50. Digamos que estaban, vamos a dar un número bastante alto, pero estaba entre los 50 a los 70 años. Era un hombre mayor. Estamos hablando de un hombre mayor, un hombre recorrido en años, un hombre respetable, un hombre que era seguido por muchos, un hombre que tenía voz y voto. Este hombre principal de los judíos, nos dice ahí el versículo 1. Ahora, versículo número 2, listos, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ojo a esto, él vino de noche. Voy a tratar de no detenerme en ciertos detalles, pero es que cada detalle es hermoso. ¿Por qué este fariseo principal, el gran Nicodemo, vino de noche? Porque ustedes, mirando toda la historia de Jesús y su contexto, lo que se movía alrededor de Jesús era odio, era envidia. ¿Por parte de quiénes principalmente? De la secta de los fariseos. Ellos no creían en Jesús, ellos se sintieron amenazados, se sintieron de pronto, vamos a decir que menos que Jesús. Ellos se sintieron que este Jesús, esta persona vino y tiene mucho conocimiento y dice muchas cosas y no estudió con nosotros, no hace parte de nuestro grupo, no hace parte de este estatus social, no hace parte de la gente que movemos el comercio, lo político, lo gubernamental y lo religioso, no hace parte de nosotros, de la gente del club de golf de la época. Este Jesús era una amenaza para ellos. Ellos no querían a Jesús. Por eso, este fariseo, que no solamente era un fariseo común y corriente, era Nicodemo uno de los principales, vino de noche. ¿Por qué no quería ser descubierto por los demás? Porque tenía temor de ser señalado por su grupo y por su club de los fariseos. Y le dijo Rabí, ojo, porque le dijo Rabí, le dijo maestro, le dijo, bueno, voy a mirar aquí, vamos a ver si alcanzo a mirar aquí rápidamente una palabra que busqué acá. En hebreo viene de rebé y significa o es equivalente a maestro o su excelencia. La palabra rabino deriva de la raíz hebrea, que es lo mismo rabí, de una raíz hebrea rav, la cual significa en el hebreo bíblico abundante o en arameo distinguido. Ojo a esto, él no le dijo maestro como llamarle usted al maestro de construcción, con todo respeto, como dicen los mexicanos, ¿no? Maestro, ahí está el maestro. No, él le dijo maestro, rabí, es decir, le dijo su excelencia, es decir, una persona con mucho conocimiento. De esta manera llega el principal, de esta manera llega este magistrado, por así decirlo, este hombre con autoridad política y administrativa, este fariseo conocedor de las letras,
Ahora, ¿a quién se acercó? A Jesús. Tú sabes que la Biblia nos menciona que Jesús estaba entre la edad de los ¿qué? 30 a los 33, porque a los 33 murió. Digamos que él estaba en ese lapso de tiempo. No voy a decir que tenía 30, 31, 32, pero él estaba ahí. Digamos que estaba sobre los 30, 31 años el Señor. Era un pichón. Era un joven. Era una persona que no debía tener autoridad delante de nadie. Era una persona que no tenía carrera. Era una persona que no era distinguido. Era una persona que no tenía todavía sus cabellos un poquitico pintaditos de blanco. Entonces, para venir delante de este Jesús, un hombre mayor, no sé, por ahí 20 años mayor quizás que él, y decirle: maestro, esto es algo que solamente Dios puso en el corazón de este fariseo. Algo notó este fariseo, algo escuchó este fariseo de Jesús y quiso venir, quiso conocer de noche a Jesús. Quiso ir de noche a él. Y escuche esto porque quizás esto nos indica algo a nosotros, acerca de lo que les hablé exactamente el domingo pasado. A veces tenemos conceptos de Dios muy abstractos, es decir, los tenemos ahí. Hay muchas personas llenas de conceptos abstractos, de mucho intelecto, de mucho conocimiento, o su contraparte, de muchas emociones, mucha emocionalidad y mucha cosa y todo lo espíritu flautico y todo lo demás. Pero lo concreto no es evidente. Este hombre tenía mucho concepto, mucho intelecto, conceptos abstractos, algo que no se podía tocar, palpar, vivir, evidenciar. Por eso tuvo que venir delante de un joven de 30 años y decirle: Rabí. Ojo a esto, versículo número 3. Bueno, ahí mismo dice que nadie puede hacer estas cosas, ni señales que tú haces si Dios no está con él. Estaba reconociendo el respaldo de Dios hacia Jesús. Estaba reconociendo que lo que él hacía era porque el Padre de los cielos lo respaldaba. Él dice: yo conozco lo que tú has hecho, yo he visto lo que tú haces y no lo puedes hacer si es que Dios no está contigo. Quería entablar una conversación con Jesús, quería ir a conversar con él. Empezó a reconocer quién era Jesús, no sé si por adularlo, no sé si por echarle flores para poder entrar, porque de repente esa es la forma como él se movía en su club de los fariseos. Entre más adulaciones con mis amiguis, pues ellos más me van a querer. Y él quizás también pudo hacerlo de esa manera. Sin embargo, cuando quiso entablar esta conversación con Jesús, vamos a ver el rabí, el maestro, el joven de 30 años, ¿qué le responde? Respondiendo, Jesús le dijo: ojo a esto, de cierto te digo, que el que naciere de nuevo no puede ver, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note si usted ese de cierto es para que tú lo tengas en cuenta. Cuando el Señor decía de cierto te digo algo, es porque le estaba diciendo: lo que te voy a decir es importante, remarca esto que te voy a decir, escúchame bien, por favor. Ustedes ahí también lo mismo, préstenme mucha atención, no se dejen distraer. Aquí está hablando, por ejemplo, la presidenta de la Junta, la primera dama, llamémosla, la primera dama, la esposa del presidente, y nos pusieron una corneta, alabado sea el Señor. Tenemos un post acá y nos colocaron la corneta aquí, dirigida a nuestra casa prácticamente. O sea que tenemos a primera mano las noticias de Estoraques Condominio. Iglesia, entonces, el Señor dijo: ahora sí, atención conmigo. Él le quiso decir de cierto, es decir, préstame atención a lo que te voy a decir. Lo que te voy a decir a continuación es muy importante. Cuando dice de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, miren ustedes lo que el Señor le dice a Nicodemo. Nicodemo no viene preguntándole algo a él. Nicodemo viene adulándolo. Nicodemo llega, el principal, el gran magistrado, llega diciéndole las cosas buenas y bellas que ha visto en Jesús. Sin embargo, la respuesta de Jesús, como siempre, por favor, como siempre, es una confrontación directa a su corazón. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta ese momento quedamos gringos, al igual que el gran sabio o inteligente Nicodemo. Mire lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo, le contestó con una pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nótese lo que sucede cuando una persona está llena de conceptos, pero no de vivencias. Cuando una persona está llena de lo abstracto y no está llena de lo concreto, no aplica las cosas. Hasta tierno, ¿no les parece a ustedes que se ve Nicodemo preguntándole eso al Señor? Hasta tierno el Señor Nicodemo, el Señor cincuentón, el Señor sabio, el Señor inteligente, el magistrado. Hasta tierno de noche buscándolo al Señor, y el Señor diciéndole a Nicodemo: es que debes nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y él, con tanta inteligencia, con tanto estudio, con tanto estatus,
de una clase media alta, con la gente que se codeaba, igual de intelectual a él, y responderle con una pregunta diciéndole: Señor, ¿cómo se pueden hacer de nuevo? O sea, ¿cómo puede un hombre viejo puede entrar nuevamente a la matriz de su mamá por segunda vez? Entonces hasta tierno se ve, y es una radiografía de lo que sucede muchas veces cuando nosotros no adentramos y no profundizamos y no evidenciamos ni vivimos la palabra y el amor del Señor. Ahora sigamos con la historia, porque la idea no es darnos enseñanzas todavía, la verdad. Estoy dando ya enseñanzas de más, porque la idea es ir con la historia, a la par con la historia. Entonces nótese la respuesta o las preguntas que hizo Nicodemo. Versículo 5, vamos a leerlo hasta el 8. Dice: respondiendo Jesús, vuelve y le dice: de cierto, es decir, escúchame, porque lo que te voy a decir es totalmente importante. Te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, Espíritu con minúscula, es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén y amén. El Señor le estaba diciendo a Nicodemo: es demasiado fuerte, es demasiado heavy, es demasiado inentendible lo que te estoy enseñando, ¿cierto? Porque te está pasando como cuando el viento sopla, está por ahí, no sabes de dónde viene, hacia dónde va. Así son las cosas espirituales, Nicodemo le estaba diciendo. Así es lo que te vengo a enseñar. Es más grande y sobrepasa tu intelectualidad, sobrepasa tu fariseísmo, sobrepasa tu estudio, sobrepasa tu estatus, sobrepasa lo que has vivido. Así es lo que te vine a enseñar. Debes nacer de nuevo, y le estaba diciendo el Espíritu. Debes nacer espiritualmente hablando, porque físicamente, ¿cuántos quisieran tener esa bendita petición que fuera cumplida, que el Señor le restase años? Estará la señora allá así con las paticas de gallina. Ay, ojalá me quitara por lo menos el Señor unos 5 años. ¿Cuántos quisieran volver otra vez atrás físicamente? No, ya estamos en la edad que estamos y tenemos una sola oportunidad, un solo chance, una sola vida, toda de completico, de lleno. Vamos de corrido, una sola oportunidad. Pero hay algo muy lindo que el Señor nos permite en esa oportunidad que nos da, y es que podemos nacer espiritualmente hablando de nuevo. Podemos volver, resetear nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestras vivencias, nuestro pasado, nuestros pecados, y podemos resetear nuestra vida. Eso fue lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Debes nacer espiritualmente hablando, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Eso está claro. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir cumpliendo años, no lo vamos a detener. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu con mayúsculas, se refería al Espíritu de Dios. Espíritu es, y nosotros somos espíritu. Le estaba diciendo: tú eres más espíritu que carne, tú eres más espíritu que intelectualidad, tú eres más espíritu que tradiciones. Es lo que le estaba diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a leer del versículo 9 al 10. Dice: respondiendo Nicodemo le dijo al Señor, después de esto, ¿no? Vamos a ver qué respondió Nicodemo. El gran Nicodemo le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Nótese la respuesta de Jesús. Le responde una pregunta con otra pregunta. Jesús le respondió, le dijo: ¿eres tú, y ojo a esto, maestro de Israel y no sabes esto? El Señor en ese momento desarmó a Nicodemo. En ese momento Nicodemo quedó con los brazos abajo. Nicodemo, a partir de ahí, ahorita que nos vamos a poner a leer lo que continúa, no volvió a hablar. Nicodemo se mantuvo en silencio. Ahí Nicodemo quedó desarmado, porque el Señor le habló directamente, como quizás ninguna otra persona había confrontado a Nicodemo. Recuerda que Nicodemo era fariseo, andaba con gente, una clase social bien, con gente pudiente, y no solamente eso, también era principal de los judíos, hacía parte de un estatus político, administrativo entre los judíos. Es decir, que pocas personas, o casi nadie, por así decirlo, jamás se le había acercado a confrontarlo de esa manera. Nadie le había dicho la verdad en la cara. Nadie le había dicho: esto es lo que pasa contigo. Y eso es lo que me encanta con Jesús. Muchas veces las personas que enseñan de Jesús a veces lo enseñan mal, y que Dios les enseñe también y les ayude a predicar como debe ser. Pero las personas muchas veces presentan a un Jesús que es el mandadero, el Jesús que tiene aquí puesto siempre una toalla, un delantal, para que nos haga los favores. Entonces le enseñamos a los que no conocen de Jesús: vengan a Jesús, que Él es su mandadero.
Vengan a Jesús que le va a cumplir sus caprichos. Vengan a Jesús que usted le ordenan y él sale corriendo a hacer lo que usted dice. En el nombre de Jesús se muere cucaracha. Entonces sale y la mata a él. En el nombre de Jesús ahora me llega una platica. Y entonces él sale corriendo por allá y mueve para que te llegue una platica. En el nombre de Jesús me caso este año. Y cosas así. El Señor no debemos presentarlo así, porque Jesús, cuando la gente llegaba a él, a mí me gustaba que él los desarmaba. Los desarmaba. Voy a hacer un paréntesis. ¿Ustedes recuerdan esas escenas en las que llegaba la gente a decirle: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Y el Señor les daba respuestas así como: las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si quieres seguirme, sígueme. Porque el Señor conocía el corazón del que venía buscando algo a cambio. El Señor le dijo: yo no tengo nada material que entregarte, no tengo ni dónde dormir, donde me coge la noche, ahí me quedo. Es lo que le quiso decir. Y el Señor de esta manera confronta a Nicodemo. No sabemos la intención de Nicodemo, pero lo que sí vimos en los primeros versículos es que lo aduló bastante. Le dijo hasta rabí. Eso no lo decía cualquier persona. Cualquiera no se lo decía a un hombre mayor, a un hombre menor. No se lo decía. Sin embargo, el Señor lo desarma completamente cuando le enseña acerca de nacer de nuevo. Y este hombre le dice: ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo se puede hacer? Le dice Nicodemo a Jesús. Y Jesús le contesta: tú, siendo maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Qué hermoso es el Señor como lo desarma al gran Nicodemo. Y a partir de ahí, Nicodemo piquito cerrado. Mire lo que dice el versículo 11 y 12. Otra vez remarca el Señor diciéndole: de cierto, de cierto. Yo no sé, la escena no dice cosas físicas que ocurrieron, pero yo creo que ahí ya me imagino, ¿no? Déjame decirlo. Si quieres ahorita lo botas a la basura, pero yo creo que ya Jesús le puso la mano sobre el hombro a Nicodemo. Ya le dio mucha ternura, ya le estaba dando palo, ya se dio cuenta de que este hombre obviamente era solo fachada, y le puso la manita quizás y le dijo: ven que te voy a decir algo más. De cierto te digo. Es decir, préstame atención a esto que te voy a decir de aquí en adelante. Que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nuevamente, porque me leí un poquitico perdido. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Se le dijo así, quizás, no con la manita, y le dijo: Nicodemo, préstame atención a esto. Lo que nosotros sabemos hablamos y lo que hemos visto, de eso testificamos. Ustedes no reciben mi testimonio. Cuando decía ustedes no reciben mi testimonio, se refería a la secta de los fariseos. Si os he dicho cosas terrenales, o sea, lo que les hablo son cosas de aquí de la tierra, y no me creen, ¿cómo sería con ustedes? ¿Acaso me creerían si les hablo de las cosas celestiales como la que te estoy hablando aquí en lo oculto? Porque me buscaste en lo oculto, me buscaste de noche. Jesús le estaba diciendo: yo hablo, escúchame bien por favor. ¿Qué fue lo que le quiso decir Jesús? El maestro, el joven de 30 años, lo que le quiso decir es que lo que yo sé es lo que yo te hablo, y lo que yo he visto es lo que yo te testifico. Ya le estaba mostrando que Jesús era superior. Ya le estaba mostrando que él era más grande que todo lo que había aprendido. Yo me imagino internamente en Nicodemo, escúchame bien, un montón de estructuras, conocimiento, estudios, cómo se caían y se derrumbaban y se hacían trizas delante de aquel joven de 30 años. Yo me imagino que todo esto empezó a derrumbarse. Toda su formación, todos los tés, los cafés que se tomaba en la tarde con sus conocidos fariseos para decir que son los que más saben y los que más conocimiento tienen, y para criticar quizás a la plebe, para criticar quizás al judío de a pie, porque ellos con su posición gubernamental también, ¿no? Y decir que ellos sí conocían y que eso era un montón de ignorantes. Todo eso, todas esas tardes de café, de té, que quién sabe cuántas cosas más, de compartir con sus amigos del club de fariseos, se empezó a caer y a desmoronar en ese momento, porque quizás Jesús lo que le estaba diciendo es: usted habla de lo que conoce y usted testifica de lo que ve. ¿Cuántos entienden y dicen amén? ¿Cuántos están conmigo en la palabra? ¿Cuántos están con el Señor en la palabra? Lo que le quiso decir en la contraparte es: tú también hablas de lo que has visto, testificas de lo que has visto y de lo que conoces. ¿Qué has aprendido? ¿Qué sabes? ¿Qué estás testificando? Jesús le estaba diciendo: yo te he hablado cosas terrenales a ti y a todos tus grupos de fariseos y no me han creído. Imagínense donde les hable cosas como estas celestiales. ¡Prum! Ya terminó de caer la estructura. Haga de cuenta, ya salió toda la polvareda. ¡Puf!
terminó de caer su estructura de fariseo en ese momento. Versículo número 13 al 15 dice de la siguiente manera. Vamos a ver qué más continúa diciendo Jesús. Recuerde que ahí el fariseo Nicodemo, el principal, quedó en silencio ya. Y de ahí para allá el Señor le sigue diciendo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Ojo a esto, por favor. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En estos 3 versículos vemos cómo Jesús, después de dejar sin argumentos el intelecto del gran Nicodemo, ahora se revela a él como el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios, el enviado del cielo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y para ello le cita pues una palabra que está en Números 21, del 4 al 9, que fue cuando Moisés fue levantando una serpiente hecha de bronce. Una escena, de pronto usted la recuerda, la lee, repito, si tiene ese espacio especial, Números 21, del 4 al 9. La Biblia menciona que por enésima vez el pueblo de Israel se quejó en el desierto, y esta vez se quejó contra el maná. Dijeron: estamos cansados hasta aquí de comer este pan tan liviano, estamos cansados del desierto. Nos hubieran dejado en Egipto, lo de siempre, la misma historia, y el Señor dándoles pan horneado en el cielo, el Señor dándoles codornices, el Señor dándoles agua en el desierto, de la peña, de donde fuera. Y por enésima vez, digamos que ya por enésima vez, volvieron a quejarse contra Dios. Entonces el Señor envió serpientes venenosas que cuando los mordían, morían. Hubo gran mortandad de personas. Ahí sí muchos corrieron y dijeron: ay, Moisés, porque no eran capaces de presentarse o de hablarle a Dios directamente. Recuerden que el pueblo israelita en ese momento, el mediador de ellos era Moisés. Ay, Moisés, perdónanos Jehová, que Dios nos perdone porque hemos hablado mal, nos hemos quejado otra vez. Entonces Moisés corre delante de Dios y le presenta al Señor la súplica de los judíos. Y el Señor le dice: Moisés, hazte una serpiente de bronce, colócala sobre una vara, y cada vez que alguien sea mordido por una serpiente venenosa, tú levanta la vara, y si esa persona la mira a la serpiente de bronce, será sana y no morirá. Una tipología de Cristo. Es lo que Cristo le cita. Cristo le cita la historia que él ya sabe, que Nicodemo sabe. Lo que no sabía era la interpretación. Nicodemo se conocía esa historia de Moisés y la serpiente que se levantaba en el desierto y que restauraba de alguna manera a aquellas personas, o sanaba a aquellas personas que eran mordidas por serpientes. Él le estaba citando no solamente la palabra, sino le estaba revelando la interpretación de esa palabra. Le estaba diciendo: nadie subió al cielo. Nadie descendió del cielo nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, le estaba diciendo de dónde venía, le estaba revelando a Nicodemo. Mire usted cómo Nicodemo estaba recibiendo tanta información en un solo instante. Nicodemo diría en su momento, 2 cosas pudo haber pensado. Primera, arrepentido: ¿a qué horas me vine yo a buscar a este rabí? Es demasiado fuerte e inentendible lo que me dice. O la otra actitud: maravilloso el momento que se me ocurrió venir delante de él. Miren lo que estoy aprendiendo. Nadie alrededor mío, donde hay cámaras, una grabadora para poder filmar, grabar lo que me está diciendo. Gloria a Dios por el evangelista Juan, o el apóstol Juan, que nos escribió esto. Pues el Señor nos lo dejó a través de él, porque podemos entender la intimidad de esa escena. Recuerda que este hombre fue de noche y era una escena para ellos dos, pero por la misericordia de Dios, tú y yo la estamos leyendo. Tú y yo sabemos qué estaba ocurriendo en ese momento. Jesús le estaba diciendo: yo vengo del cielo, yo descendí del cielo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el enviado de Dios. Y yo soy como la serpiente que se levantó por medio de Moisés en el desierto. Es decir, que la veían y eran sanos. Quizás les citó esa tipología de él. Les citó esa tipología para que Nicodemo entendiera que en ese momento él sabía, conocía a la letra esa escena de Moisés y las serpientes y el pueblo de Israel, para que él de alguna manera empezara a darse cuenta que esa era la tipología del Cristo que estaba presente delante de él, para que todo que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Llegamos, que suenen bombos, platillos, que suenen trompetas, porque llegamos a Juan 3:16. Todos de memoria, por favor, otra vez. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, lo profundo y lo denso. Llegamos a la parte cúspide de la predicación. Ahora sí vas a comprender en qué contexto se dijo este versículo, que tú lo tienes pegado, que tú lo escribiste en tu casa, que tú lo tienes como adorno de tu hogar, de tu morada personal, que tú y yo utilizamos cada vez que sea necesario, cuando oramos, cuando le predicamos a alguien, cuando estamos en una funeraria o en un hospital o en un matrimonio, en cualquier escenario utilizamos este versículo, que lo utilizan en las películas, en las grandes producciones cinematográficas, lo utilizan porque sí, lo utilizan como una frase célebre de Platón, de Aristóteles, de Sócrates y etcétera, etcétera. Pero ahora sí llegamos al contexto de dónde se dijo, cómo se dijo y a quién se le dijo esta frase. El Señor se la dijo a un fariseo principal de la sinagoga, hombre letrado, hombre con mucho conocimiento, hombre con poder gubernamental y político. A él, a Nicodemo, en intimidad, después de desarmarlo, le dijo: Nicodemo, porque de tal manera, le dijo, amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo, hablando de él mismo en tercera persona. Envió a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, en Él, hablando en tercera persona de sí mismo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda que Nicodemo ya hace unas palabras atrás se quedó en silencio cuando el Señor lo desarmó, cuando lo último que dijo Nicodemo es: ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puede una persona siendo vieja nacer de nuevo, meterse en el vientre de su mamá? ¿Cómo puedes hacer esto? Y ahí el Señor lo desarmó y le continuó dándole una ráfaga. Pero tenía todo el arsenal el Señor ahí. Y no era de menos, porque recuerde, estaba con el gran Nicodemo. Estaba con un hombre que necesitaba conocer la verdad, que la pedía a gritos de alguna manera. Esto era lo que sucedía en esa escena, mis amados. Jesús se le revela ahora sí a Nicodemo completamente como el Hijo de Dios. Ahora sí le dice claramente: yo soy el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el unigénito, y le da el por qué y el para qué de su venida. Le dice: para que todo aquel que en mí cree, en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y por qué? Porque Dios te ama, Nicodemo. Porque Dios ama al mundo, Nicodemo. Porque los plebeyos o la plebe que tú miras desde tu posición, allá desde el palco de honor en el que te sientas con tu club de fariseos, toda esa plebe amó mi Padre Celestial. A toda esa gente el Padre los amó y me envió a mí, Nicodemo. Ese es el por qué. ¿Y el para qué? Para que ninguno se pierda, para que los que crean en mí no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos o en la vida eterna. Los saduceos, que era otra secta del momento, que estaba de moda, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí. Y el Señor le dice: en mí es que van a tener vida eterna. Imagínese usted lo que estaba viviendo en ese momento Nicodemo. Escúchame bien, por favor, porque quiero que la tengas clara. No quiero continuar sin antes dejarte claro lo que aquí sucede, porque es que lo recitamos tan de memoria que a veces parece solo una frase célebre de los cristianos, así como los demás tienen frases célebres. Pero el que estaba delante de Nicodemo, ojo a esto, el que estaba diciéndole a esto, era nada más y nada menos que el que traspasó, escúchame esto porque esto es loquísimo, la dimensión de lo eterno a lo mortal, de lo santo a lo impuro, si podemos decirlo así, de lo celestial a lo terrenal. Se vino a través de una semillita en el vientre de María. Nació, creció entre los hombres y ahora estaba ahí. Conocía perfectamente qué es lo que sucede allá. Ni tú, ni yo, ni Nicodemo tenemos un boleto en una nave espacial para traspasar la atmósfera y llegar al cielo de los cielos, a donde se encuentra Dios, si es que se puede pasar de lo material a lo espiritual de esa manera. Que no creo que podamos llegar hasta allá. Así como no creo que podamos descender al infierno si es que está en el centro de la tierra, que haya una máquina, haya alguien que rompa, que baje y que llegue hasta el infierno. Diga: hola Sata, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Michael Jackson, Diomedes, no sé qué, fulano, porque hay muchas historias en las que dicen: bajé al infierno y vi a fulano, vi a Maduro está vivo todavía, Señor, perdónalo y que te conozca como Señor y Salvador. El otro, Chávez, el comandante, ese. No, hay unas historias que vi a Chávez, que vi a todos los finados que sí, que se portaron mal. Los vi, saludé a Sata, saludé a sus demonios. ¿Bien o no? ¿Cómo vamos? No, yo me devuelvo, yo aquí no vengo. Ninguno, solamente Cristo. Cristo Jesús venía de los cielos,
venía de la eternidad, venía de la gloria del Padre y descendió y estaba delante de Nicodemo. Mucho gusto, yo soy Jesús. Mucho gusto, yo soy el Hijo del Dueño. Yo soy el Hijo del Dios Todopoderoso. Yo soy el Hijo del Dios de Moisés. Yo soy el Hijo del Dios que toda la Biblia se ha mencionado y de mí se habla. De mí se habla. Tú me has estudiado y no te habías dado cuenta que yo estaba ahí. Implícitamente hablando, siempre Cristo está en todas las escrituras, familia, iglesia. Yo estuve ahí, Nicodemo. Tú no me habías visto. Mucho gusto, aquí estoy. Soy Jesús, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el que viene del cielo, porque te amó y porque amó a todo el mundo, para que crean en mí, para que nadie se pierda. Todos tienen derecho a ser salvos y a tener vida eterna, porque los fariseos creían que por su estatus, solamente ellos, o por su conocimiento, por su alta alcurnia, iban a ser ellos los predilectos de irse a una vida eterna. Los demás pulgosos, quién sabe. Versículo 17, escúchame bien esto. Porque no envió Dios a su Hijo, le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no me envió a condenarte y condenar a nadie. Quizás es lo que tú has hecho y lo que han hecho tu secta y tus amigos, condenarlos, señalarlos. Yo no vine a eso, ni a ellos ni a ti tampoco te voy a condenar. Es más, aún tú eres fariseo, eres principal, y hoy te entrego esta oportunidad de ser perdonado. Yo no vine a condenarte ni a condenar a nadie, sino a ser salvo por mí. Versículo 18 dice: el que en él cree, o sea en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerda que los fariseos, él estaba atacando directo el corazón de Nicodemo, enseñándole a Nicodemo, quizás ahí ya con más tranquilidad y más amor, porque ya Nicodemo estaba desarmado. Recuerda, sus estructuras se cayeron. Jesús le estaba diciendo: el que no cree en mí, el que cree en mí ya no es condenado, pero el que no cree ya fue condenado. ¿El que le estaba diciendo? Los fariseos, los que no creen en mí, los que se burlan, los que me buscan para acusarme. Un saludo a aquellas personas que hacen el pan diario conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes hacen el pan diario conmigo? Que están leyendo Lucas. Amén. Están conmigo en Lucas, ¿cierto? En Lucas nos damos cuenta cómo los fariseos perseguían a Jesús para escucharlo, pero no para oírle, para que se entronara en su corazón sus enseñanzas, sino para escucharlo, a ver qué locura decía Jesús para atacarle. Le estaba diciendo: todos ustedes me han seguido, me han perseguido y no han creído en mí. Ya fueron condenados. Se condenan ustedes mismos por no creer. Pero el que cree en mí no es condenado, Nicodemo. Tienes que creer que yo soy el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículos 19 al 21 para cerrar. Versículos 19 al 21, mis amados. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahora se refiere a él como la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Voy a terminar con esto que Dios me pone y ahorita leo lo que está ahí. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando nosotros hablamos de la palabra y predicamos de la palabra, es que, perdóname, pero es que he estado un poco triste, he estado un poco enojado, he estado un poco decepcionado con los predicadores que yo antes admiraba y yo seguía. Son muy populares en redes, son muy reconocidos. Hoy en día se mueven por los me gusta o por las conexiones que tienen, y eso es lo que resaltan en sus redes. En Instagram suben que tuvieron tantas conexiones, bueno, etcétera. Pero estoy muy triste porque la palabra de Dios ha sido demasiado adulterada, ha sido rebajada a una cantidad de cosas emocionales que dicen que el amor de Dios es para que tú sigas siendo homosexual, borracho, cantante de reggaetón, sigas hablando de cosas profanas en tus letras súper sexualizadas, que hablen de todo lo sexual si quieres, y ven y sigue a Cristo, sigue ahí, sigue a Jesús. Mira, están ganando fama, reconocimientos, están echando a la gente aquí al bolsillo, le están diciendo a la gente así en el oído, endulzándole lo que quieren escuchar. Pero yo veo a un Jesús que les habla de amor, y este es el amor verdadero. A eso voy. La gente que predica habla que el amor de Jesús es eso. Tranquilo, ven, yo estoy de acuerdo, y por favor no me vayas a llamar legalista, y si quieres hacerlo pues perdóname. Yo creo en un Jesús que recibe al homosexual tal como viene, un drag queen si quieres, así, vestido de drag queen si quieres,
como salió ayer en las noticias que en Estados Unidos ahora hacen un pedido, le llega un drag queen a hacerle un show ahí al frente de la casa y le entrega el pedido. Así te recibe, con show y todo, drag queen, con todo y todo. En la comunidad LGTB, el que sea, una feminazi, una mujer que recién abortó, un borracho, un mentiroso, un chismoso, una chismosa, un envidioso, una envidiosa, un ladrón. Así tal cual los recibe, entiendan. Sí, los recibe. Solo que cuando los recibe hace como con Nicodemo. Él no desaprovecha oportunidad para decirle: tienes que nacer de nuevo. Tienes que resetear tu vida, quitarte el maquillaje de drag, quitarte la peluca de drag, quitarte esos taconzotes de drag y reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén y están entendiendo lo que el Señor habla en esta mañana, por favor? Y eso es ofensivo y escandaloso para muchos, pero yo trato de hablártelo con mucho tacto, pero con la severidad del caso. Luego que vienes, te sientas, buscas de Jesús, fantástico, pero sé que en el proceso día por día vas a ir asistiendo y te vas a ir quitando todo aquello que tienes encima, te lo vas a ir quitando. Quizás algunos en unos días, algunos en unos meses, algunos en unos años, pero entenderán que en Jesús hay un encuentro como el de Nicodemo, un encuentro real y personal. Esto es el amor. El amor es esto, mis amados. Yo no puedo decir que Dios es amor si no hablo de esto. Mire el amor de Dios hecho carne, Jesús hecho carne, y no desaprovechó la oportunidad para hablarle de amor, porque de tal manera Dios amó. Le estaba hablando de amor. Es más, ahora sí les voy a leer lo que dice acá. Con esto cierra Jesús su conversación esa noche con el gran Nicodemo. Ese es el cierre. Este es el cierre. De esta manera cierra Jesús su conversación con el gran Nicodemo. Nótese el argumento de Jesús. Nicodemo le dice: permíteme explicarte, o sea, de cierto te digo, Dios amó tanto. Voy a leértelo para que no nos perdamos lo que dice, lo que Dios me regaló para tu vida. Dios amó tanto al mundo que le entregó al mundo su tesoro más preciado, o sea, a su Hijo, o sea, a mí. Soy yo. Yo soy la luz del mundo, pero el mundo aborreció el tesoro más preciado que Dios le dio porque amó más a las tinieblas. Nótese el juego de palabras de amor en el porque de tal manera amó Dios al mundo, con las palabras amor que utiliza luego más abajo y dice que Él es la luz y que la gente amó más las tinieblas que la luz. La gente me está aborreciendo, Nicodemo. La gente me está rechazando, Nicodemo. Yo soy lo que el Padre más ama, y los ama también a ustedes tanto que me envió a mí. Pero ustedes, la gente, amó más las tinieblas que la luz que soy yo. Recuerden que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Y le da las razones. Es tan bueno, es tan generoso, por favor, es tan generoso y tan bueno el Señor, que le explica las razones. No lo deja con la cabeza estallada como con lo de ¿es necesario nacer de nuevo?, que no entendía. Aquí quizá ya se dio cuenta Nicodemo, y Jesús también, que Nicodemo era muy intelectual, pero todo era abstracto y nada era concreto. Entonces fue tan generoso que le explicó. Le dijo: la gente no viene a la luz, las personas no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean expuestas y luego sean reprendidas sus obras. Las personas no se acercan a Jesús, es por eso, mis amados. Las personas no vienen a Jesús porque les cuesta escuchar algo que los deja expuestos, así como Dios nos deja expuestos en esta mañana a nosotros, y nos dejó expuestos el día que le conocimos como Señor y Salvador. Porque cuando escuchamos un mensaje como esto, se empieza a salir a relucir lo que nosotros tenemos en el corazón: fornicaciones, adulterios, envidias, mentiras, murmuraciones, falta de perdón, rencores, orgullos y cuantas cosas más. Y como no quiero quedar expuesto y que no me reprendan lo que hago porque ahí voy bien, por eso muchas personas creen en las tradiciones o en las religiones tradicionales de nuestra cultura latinoamericana, heredada por los españoles, heredada por los italianos, por los romanos. Dicen: no, yo aquí sí me siento cómodo porque aquí yo puedo escuchar un mensaje, puedo escuchar el sermón los días domingos que voy, pero salgo de ahí y hasta el que predica luego sale y hace un bazar y nos emborrachamos juntos, o nos tomamos unos guarilaques juntos.
Puedo celebrar mi vida como quiera, solamente que cumplo de una forma tradicional o religiosa o cultural o social ese momentico de la hora. Es más, si puedo llegar y sentarme afuera porque llegué tarde, mucho mejor. Escucho desde bien afuera porque llegué tarde. Cierro paréntesis, el que lo entendió, lo entendió. Cuando venimos a Jesús realmente, de una forma verdadera, honesta, real y verdadera, venimos, como dice ahí debajito, mas el que practica la verdad, dice el versículo 21, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ojo, aquí no dice que son buenas o malas, dice que viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, porque podemos equivocarnos, nosotros no somos perfectos, ¿oyeron? Los que nos acercamos a la luz tenemos errores, solamente que buscamos esa luz para que entendamos que lo que hacemos lo hacemos en Dios. Estamos luchando, batallando contra nuestros propios, voy a decir demonios, pero contra nuestras propias debilidades, mejor, contra nuestra propia carne. Como dijo el apóstol Pablo, cada día golpeo mi carne. Nosotros venimos a la luz diciendo, bueno, yo estoy aquí en tinieblas, pero me acerco a la luz porque voy a dar la pelea, aquí no me voy a quedar, porque Dios me ha dado un espíritu de poder, yo tengo el dominio propio. La gente cree que fuerte es aquel que levanta la voz, que grita, que no perdona, que golpea, que saca un cuchillo, que saca una pistola. Esa persona sí es fuerte. Débiles. El día que alguien se te levante en la oficina, en el trabajo, en la casa, en la familia, y se levante casi que a golpearte y te grite, y tú mantengas el control, mantengas los cabales, algunos dirán, uy, qué fuerte, cómo le humilló. Al contrario, esa persona es completamente débil porque le gobierna sus emociones. Y esta persona, tú eres muy fuerte porque sabes controlarte. Eso es ser fuerte. Acercarse a Jesús para que nos dé ese espíritu de dominio propio. ¿Sabías que ese amor del Padre representado en su Hijo está disponible para ti? ¿Sabías que ese amor del Padre representado en su Hijo habita en ti? ¿Sabías que ese encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús lo tuviste tú algún día? O si no lo has tenido, el Señor te está invitando a que lo tengas hoy con Él. A que tú tengas ese encuentro con el Padre para que se caigan tus argumentos. Los de Nicodemo eran de fariseo. No sé cuáles sean tus argumentos, pero se caen delante de un Jesús que te amó, que te ama y que te ama a través del Padre que lo envió a Él. ¿Sabías que ese amor te brinda, entre otras cosas, luz para que camines y no te tropieces por ahí? Recuerda que Jesús es la luz y ese amor representado en la luz, como Él lo dice. Ama la luz, ámalo a Él, porque vas a caminar por la senda de justicia por amor de su nombre. Ahora quiero hacer aquí una salvedad, que lo dije en Lucas, lo leímos en Lucas, creo que no lo leímos, pero se los hablé en algún pan diario de esta semana. Recuerda que el Señor sea la luz de tu camino no quiere decir que no hayan tropiezos, que no hayan cardos, que no hayan espinos. Recuerda que es todo lo contrario. El Señor dice que angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida y pocos lo hallan. Pero amplia la puerta, amplia, o ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición. Y muchos lo encuentran. ¿Sí ve? Muchos por lo amplio, pocos por lo estrecho. Ese camino, esa puerta estrecha, la que el Señor nos pide que caminemos, el Señor va a ser nuestra luz en nuestro camino. Nuestra luz en nuestro camino. Deja a un lado eso de que para donde va Vicente va la gente. No siga la multitud desde lo que la generación actual te presenta. Sigue a Jesús, es el amor de tu vida, porque el amor de Dios es verdadero, no te lastima, no es egoísta y es luz para librarte de la oscuridad. De lo abstracto, por favor, pasa a lo concreto. Amén. Quiero decirte algo muy especial, y es que nosotros podemos concluir con una noticia bonita. ¿Quieren que les dé esa noticia bonita? Nicodemo sí aceptó a Jesús en su corazón. Ahí se cierra ese capítulo, ahí se cierra esa escena de Nicodemo y Jesús, pero sí lo aceptó, sí lo reconoció. ¿Saben por qué? Porque vamos a mirar ese fariseo, el gran Nicodemo, en otras 2 escenitas más.
Anota las citas bíblicas, por favor. Juan 7:45 al 52. Listo, anótalas. Juan 7:45 al 52 se lo voy a leer de la siguiente manera. Ahí mismo en Juan más adelante. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron a los alguaciles: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas la gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que había venido de noche, el cual era uno de ellos, uno de los fariseos, dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y ellos respondieron a Nicodemo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Para que ustedes tengan una reflexión ahí, los alguaciles, los principales de las sinagogas, los sumos sacerdotes, los fariseos, habían enviado a los alguaciles a prender a Jesús, a tomarlo. Ya Jesús era demasiado reconocido, ya estaban fastidiados con Jesús, lo mandaron a prender, a tomar. Sin embargo, no fueron capaces, es más, no fueron tan capaces que cuando llegaron casi que contando buenas nuevas. Dijeron: es que nunca habíamos escuchado hablar hombre así. Entonces ellos casi que se rasgan las vestiduras y dicen: ¿acaso ustedes también fueron engañados o qué? ¿Es cierto? ¿Fueron engañados? ¿Acaso algún gobernante o algún fariseo ha creído en él? Imagínense a Nicodemo ahí al lado pasando saliva así. Porque nadie supo que él fue de noche, unos días atrás, un tiempo atrás, a hablar con ese Jesús. ¿Y por qué digo que sí reconoció a Jesús? Porque como el que no quiere la cosa, mire lo que dice el versículo 51, dice: Nicodemo el que vino de noche, el cual era uno de ellos, lo dice la Biblia, dice, le dijo a ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y no sabe lo que ha hecho? O sea, Nicodemo trató de defender a Jesús. El gran Nicodemo, el que tenía voz y voto, el que era principal entre los judíos, ahí en su grupis, en su momento farisaico, les dijo eso. O sea, de alguna manera quiso defender a Jesús, no explícitamente, no abiertamente, porque todavía le costaba su estatus y su posición y sabía que le venía pierna arriba. Sin embargo, sí escuchó a Jesús y sí lo recibió, sí entendió su llamado, sí sabía quién era. Ese Jesús era el Hijo de Dios, Él se reveló a mí. ¿Cómo no voy a decir algo acá? Por lo menos tomó alguito de aire, vamos a darle ese crédito. No fue capaz de hacerlo como debería, pero vamos a darle el crédito que tomó tantico de aire y dijo: ¿juzga acaso la ley a un hombre primero si todavía no lo ha oído? Entonces ellos respondieron: ¿acaso eres tú Galileo? Lee, escudriña que de Galilea no se ha levantado profeta. Como siempre, ellos contestando: si usted sabe, yo sé, pues lea más. En otra escena más adelante dice Juan 7:45 al 50. Bueno, no, perdón, esa fue la que pasó. No recuerdo el capítulo, pero sí tengo los versículos 38 y 39. En Juan más adelante, cuando Jesús muere y es sepultado, es llevado a la sepultura, dice: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39 de ese capítulo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo, capítulo 19 de Juan, capítulo 19, versículo 38 y 39. Entonces Nicodemo, el que había venido antes de noche a Jesús, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Nicodemo estuvo ahí en la sepultura de Jesús. Nicodemo, quizás, vuelvo y repito, le costó todavía eso, de salir, como se dice, de ese mundo oscuro y de máscaras hipócritas de los fariseos, pero sí reconoció a Jesús, porque en esta última escena también vino a presentarse en su sepultura, vino a él, aunque ya estaba muerto también. En esa conversación de Jesús con el fariseo surgió la famosísima pero transformadora frase o oración, otra vez, por última vez, de Juan 3:16, para que ustedes tengan este cierre. Esta es la conclusión. En esa escena de Jesús con ese Nicodemo, el fariseo, nació Juan 3:16, 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora lo que debemos hacer, para que no se quede solo en una frase célebre, como de esas frases de los pensadores que leíamos al inicio, que no se quede una frase célebre de Nietzsche, de Platón, de Aristóteles, de Buda, de Mahoma, de Mahatma Gandhi, del Dalai Lama, del Papa, de Lady Di, de la Madre Teresa de Calcuta. Vengamos a la luz
para que sea manifiesto que nuestras obras son de Dios. Amemos la luz, porque Cristo es la luz. Amén y amén. Yo creo que Dios se merece un aplauso bien hermoso, bien especial.